Buenos días, mi nombre es Génesis Borrego y el día de hoy le voy a explicar un poco acerca de la unidad 3, fórmula de ganancia de Mason. Ok, ¿qué es la fórmula de ganancia de Mason? Esta fórmula fue creada por Samuel Jefferson Mason en 1954, el cual buscaba con este método encontrar la relación entre las variables de entrada y salida mediante las funciones de transferencia. Entonces, esta fórmula se utiliza más que todo en sistemas lineales y se aplica para buscar esas diferencias en diagrama de bloques o diagrama de flujo de señales. Ok. Se tiene que esta se aplica en diagrama de flujo de señales y en diagrama de bloques. Pero para poder aplicar esta fórmula en diagrama de bloques, este primero eh, se tiene que cambiar a un diagrama de flujo de señales, en donde se enumeran cada uno de los puntos importantes de este diagrama de bloques, que por ejemplo son donde están las variables de entrada y salida, las bifurcaciones y los sumadores. Ok. Antes de pasar a lo que es la fórmula de Mason, hay ciertos términos básicos que hay que tener en cuenta. Entonces, tenemos lo que son nodos, en donde pues son los puntos importantes del diagrama de bloque, en donde esto se convierte en los nodos dentro del diagrama de flujo de señales, en donde tenemos los nodos de entrada y salida, y cada uno de los nodos principales en donde entran y salen ramificaciones. Y esta es una manera mucho más simple de ver cada uno de los componentes y puntos dentro de un diagrama de bloque. Ok, se tiene lo que es una trayectoria, que es el camino que se dibuja desde un punto inicial a cualquier parte del diagrama, en donde pasa por diferentes puntos sin pasar más de una vez por ellos. Ok, y con esto se tiene lo que es la trayectoria directa, en donde esta va desde el nodo de entrada hasta el nodo de salida, pasando por diferentes puntos dentro de este diagrama, en donde no puede pasar más de una vez por los mismos nodos y pueden existir diferentes trayectorias directas dentro de este diagrama, siempre y cuando parta del nodo de entrada y llegue hasta el nodo de salida. Y por último tenemos lo que es el lazo, que es un camino cerrado, el cual inicia en un nodo inicial, hace su recorrido, pasa por un número de nodos, sin pasar por ellos más de una vez, y llega otra vez hasta el nodo inicial. Ok, y cada uno pasa por diferentes funciones de transferencia. Ok, aquí tenemos la fórmula de ganancia de Mason, en donde tenemos que esta es igual a la ganancia total del sistema, que es igual a la división de la señal o el nodo de salida entre la variable de entrada, que es igual a 1 sobre el determinante del sistema, que se multiplica por la sumatoria de t sub i y el determinante sub i, en donde t sub i es igual a la ganancia total de la enésima trayectoria directa dentro del diagrama de flujo de señales, y en donde este determinante sub i es llamado el cofactor de t sub i, que es el determinante de la enésima trayectoria directa. Y para conseguir este valor se utiliza la fórmula del determinante del sistema. Y tenemos que la sumatoria va desde i igual 1 hasta n, en donde n es igual al número de trayectorias directas dentro del diagrama. Ok. Y tenemos que, para determinar el determinante del sistema, tenemos esta pequeña fórmula en donde el determinante del sistema es igual a 1 menos la sumatoria de LA. Es decir, que todas
todas las ganancias de los lazos individuales, más la sumatoria de pares, la sumatoria de las ganancias totales de pares de lazos disyuntos o que no se tocan, menos la sumatoria de todas las ganancias de los lazos, o sea, de tres lazos disyuntos o que no se toquen y así sucesivamente. Muy bien, ya comprendido esto, tenemos aquí un pequeño ejemplo en donde tenemos aquí nuestro diagrama de bloques, en donde tenemos enumerado los diferentes puntos principales con las bifurcaciones y los sumadores con sus respectivas funciones de transferencia. En donde, para realizar este ejemplo y aplicar la fórmula, tenemos que primero transformar este diagrama de bloques a un diagrama de flujo de señales. Después, en donde se tiene que identificar cada uno de los nodos principales. Después de tener nuestro diagrama de flujo de señales, se tienen que identificar las trayectorias directas y hallar sus respectivas ganancias, que son iguales a G sub I. Después tenemos que identificar el número de lazos dentro de ese diagrama de flujo de señales y hallar sus respectivas ganancias, es decir, L sub I. Después hallar el determinante del sistema y el cofactor sub I. Y después aplicar la fórmula cuando ya hayamos obtenido estos datos. Entonces, primero pasamos a transformar este diagrama de bloques a un diagrama de flujo de señales, en donde queda de la siguiente manera, en donde podemos ver los distintos nodos enumerados, al igual que en el diagrama de arriba, en donde se puede ver que se ha simplificado mucho la manera en cómo se conecta cada una de las funciones de transferencia, en donde podemos ver que en donde salen y llegan las funciones de transferencia, hay puntos que han sido simplificados. Por ejemplo, el nodo número 4, podemos ver que se hacen simplificados tres puntos, que son dos sumadores y una bifurcación, que se ha simplificado en un solo nodo, en donde entran dos funciones de transferencia y sale una función de transferencia. Al igual que asimismo en cada uno de los nodos del diagrama. Muy bien, ya teniendo esto, ahora pasamos a el siguiente punto, que es el de identificar cada una de las trayectorias directas y hallar sus ganancias. Aquí tenemos nuestro diagrama, en donde podemos apreciar que ya tenemos identificadas cada una de las trayectorias directas. Eh, ok, aquí tenemos que la primera trayectoria directa, que es T sub 1, va desde el nodo de entrada hasta el nodo de salida, que va marcado con la parte azul. Entonces tenemos que las ganancias vendrían siendo cada una de las funciones de transferencia por la cual pasa esta trayectoria directa. Y en este caso, nuestra primera trayectoria directa toca o pasa por lo que es la función G sub 1 y G sub 2. Entonces, esas serían las ganancias. Ok, entonces nuestra segunda transferencia, trayectoria directa, tenemos que es la de verde y pasa por donde está la función G sub 3, que esa sería su ganancia. Y en la ganancia de la trayectoria directa número 3, tenemos que es la función G sub 4. Las funciones de transferencia que van en retroalimentación no se toman en cuenta para las trayectorias directas. Ok, pasaremos ahora a identificar los lazos y sus ganancias. Ok, para los lazos sí se toman en cuenta cada una de las funciones de retroalimentación del diagrama. Entonces, para la ganancia del lazo 1, que es el de color azul, tenemos que son las funciones G sub 1 y menos H sub 2. Para la ganancia del lazo 2, que es la que está en rojo, la ganancia vendría siendo la función G sub 2 y la función menos H sub 1. Y para nuestro lazo número 3, que es el de verde, que podemos ver que es un poco más largo que los otros dos lazos, las ganancias de este vendrían siendo la función G sub 3, H sub 1 y H sub 2. Este, aunque es muy largo este lazo, pues sí es aplicable, ya que empieza desde un nodo inicial, pasa por
otros nodos y termina en este nodo inicial sin pasar por más de una vez por los otros nodos. Ok, ahora pasaremos a eh, encontrar lo que es el determinante del sistema y el cofactor de la trayectoria directa. Entonces tenemos aquí el determinante del sistema, que este se calcula mediante la pequeña fórmula que anteriormente se explicó, que es la de uno menos cada una de las sumatorias de los lazos. Recordando que hay una sumatoria en donde debe ser la ganancia de las dos pares de lazos disyuntos o que no se toquen, menos la sumatoria de tres lazos que no se toquen. Pero como pudimos apreciar en la anterior diapositiva, tenemos que cada uno de los lazos se tocan entre sí. O sea, se tocan entre sí en cada uno de los nodos que estos comparten. Por lo que no se cumplen eh, de los lazos disyuntos. Por lo que estos se van a ser iguales a cero y solamente se tiene en cuenta la sumatoria de la ganancia de los lazos individuales, en donde se tiene que, va, uno menos, se eh, intercambian valores de cada una de las sumatorias, en donde se sumaría L1, L2 y L3. Y como se está multiplicando por el signo menos, pues se cambian signos y así tendríamos la fórmula del determinante del sistema. Ahora pasaremos a calcular lo que es el cofactor del trayecto directo, en donde tenemos que determinante del máximo trayecto directo. Entonces, para calcular este cofactor, este se determina dependiendo de que los lazos del diagrama no toquen ninguna trayectoria directa. En caso de que una trayectoria directa toque todos los lazos del diagrama, entonces el cofactor va a ser igual a 1. Ok. Podemos aquí apreciar que el cofactor su 1 y su 2 son iguales a 1, ya que la trayectoria directa 1 y 2 tocan todos los lazos dentro del diagrama, exceptuando la trayectoria directa número 3, donde podemos observar que el cofactor número 3 es igual a 1 más G sub 1 H sub 2. En donde que pues al utilizarse eh, la fórmula del determinante del sistema, solamente se puede apreciar que no toca el lazo número 1. Lo podemos apreciar si retrocedemos y comparamos cada uno de estos dos diagramas, en donde podemos ver la trayectoria número 3, que es la que va de rojo, solamente toca los lazos número 2 y número 1, ya que comparten el mismo nodo, pero no toca ningún nodo con el lazo número 1. Ok, y es así que queda de esta manera, solamente con el lazo número 1, dependiendo de cómo esté expresado en la ecuación de determinante del sistema. Ok, y así quedan los cofactores de este diagrama. Y ya teniendo todos los valores, ahora pasamos a sustituirlo en la fórmula de ganancia de Mason. Ok, aquí tenemos la fórmula y sustituyendo valores tenemos 1 sobre el determinante del sistema, que es igual a la fórmula que ya calculamos anteriormente, por la sumatoria de las trayectorias directas por sus cofactores. En donde se tiene expresado de esta manera, que es T sub 1 por cofactor sub 1 más T sub 2 por el cofactor sub 2 más T sub 3 por el cofactor 3, en donde este se multiplica por la fracción y sustituyendo valores se tiene de esta manera, en donde la trayectoria sub 1 y sub 2 pues se expresan de la misma manera, ya que los cofactores son iguales a 1. Entonces tiene G sub 1 por G sub 2 más G sub 3 más G sub 4, que es el valor de la trayectoria 4, que multiplica al cofactor número 3, que vendría siendo 1 más G sub 1 por H sub 2. Y esta sería la ecuación que se utilizaría para averiguar la relación entre la variable de entrada y salida mediante las funciones de transferencia, utilizando la fórmula de ganancia de Mason dentro de un diagrama de bloque. Okay, esta ha sido mi exposición. Gracias por su atención.